doctor Martiniano Greco, que me ha autorizado que lo tutee, es joven, pero yo siempre pido permiso, porque de alguna manera yo tenía que entrar en la causa Cafaso. Me tomé estos 3 minutitos mientras estaba hablando Bosco. Yo le comenté al doctor Greco cuál es mi relación con los Cafaso, por eso me tomo ciertas atribuciones y básicamente es una de las pocas causas donde yo primero hablo con la familia y después hablo con el abogado. Porque bueno, yo lo respeto mucho a Greco, como cualquier abogado, pero acá hay una relación personal, no solamente con la familia, sino fundamentalmente con la víctima. Entonces, hay algunas cosas que yo no he querido publicar, lo cual habla muy mal de mí periodísticamente, pero bueno, yo primero priorizo las relaciones personales y después las periodísticas, y ese es un caso. Martiniano, acércate al micrófono, gracias por venir, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, no, gracias a ustedes. Qué conmoción esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, tremendo. Ya llevamos más de un mes del hecho. Un hecho sumamente complejo y difícil, también incluso a mí a nivel profesional, porque bueno, yo lógicamente muy cercano también a la familia. Eso te iba a decir, ¿vos tenés relación por supuesto, profesional con ellos? Por supuesto, y a nivel de amistad, ¿sí? Un aprecio obviamente personal a él y a toda su familia. Voy a utilizar una frase de Juan María, su hijo, que lo posteó con mucha emoción en las redes, cuando él dijo: pierdo a mi papá en un lugar donde teóricamente había que cuidar la salud. Una frase de Juan María, su hijo, tremenda, ¿no? Sí, sí. Porque eso es, Pili, como le dicen a la señora, Pili, voy a hacer un rato a gimnasia y vuelvo. Y ni se lo devolvieron inclusive, ¿no? Exacto, porque bueno, uno, digamos, ya transitando arriba de un vehículo, es decir, asume un riesgo, ¿no? Claro. Mayor o menor de medida. Ahí fue a cuidar su salud. Exactamente, fue a neutralizar cualquier tipo de riesgo y lógicamente en un gimnasio, que es en un área que uno imagina que debiese ser segura, ¿no? Martiniano, hoy, ¿qué es lo que es fácil de probar? No digo fácil en el sentido de que es fácil, sino que ¿con qué seguridad jurídica se puede probar qué hoy? Hoy, al menos de esta parte, que recordemos acá estamos actuando como particulares damnificados. Sí, el fiscal trabaja aparte. Actuando exactamente, que es el doctor Cristian Aguilar, y bueno, lógicamente la defensa de los aquí investigados. Lo que sí se avisora con claridad es una ausencia y una precariedad absoluta en materia de medidas de seguridad en lo que respecta a ese entrepiso, ¿sí? Una máquina elíptica colocada básicamente al borde de un precipicio sobre un cielo raso no transitable, porque justamente perfiles de aluminio que si uno obviamente lo pisa... Con cualquier peso llega hasta el piso. Exacto. Que es lo que le pasó a Juan. Exactamente. Por lo tanto, uno ya avisora de base una ausencia absoluta en lo que respecta justamente, como te decía, a las medidas de seguridad. ¿Cuál es la negligencia a nivel de construcción? Bueno, hay una multiplicidad de negligencias. De hecho, en estos momentos, digamos, se está realizando una pericia por parte de ingenieros propuestos por la Universidad Tecnológica Nacional, de acá de Bahía Blanca, justamente en lo que respecta a puntas periciales que apuntan justamente a estas cuestiones de medida de seguridad, a las cuestiones obviamente de habilitación de este plano, y sobre todo lo que respecta justamente a la construcción de ese entrepiso, de esa plataforma. Correctamente, y como le decía, uno ya avisora justamente cuestiones que, a ver, acá tampoco hay que ser ingeniero, acá es una cuestión también de sentido común, tal cual, como vos lo manifestás, Jorge. A ver, yo no puedo colocar una máquina, ¿sí?, donde circula gente adulta, gente mayor, exacto, chicos también, porque a ese gimnasio también concurrían chicos, al lado de un precipicio y encima, y peor aún, neutralizados por banners, ¿sí? Banners que se encontraban suspendidos, es decir, no es que estaban amurados, que no son contención de nada. Contención. Este mismo, que tenemos acá. Peor, así y me cargo con eso. Peor aún, porque el banner estaba suspendido. Claro. Ni siquiera, digamos, estaba, digamos, sobre el murete, es decir, estaba completamente originalmente, suspendido. El dato que tengo yo, originalmente, el banner que Juan, se lo llevó a la tumba, pobre Juan, habrá intentado manotear, originalmente siempre pendía de arriba de todo y ya de abajo se podía ver. Es decir, era como un banner de esto que obviamente no es sujeto de nada. No se podía apoyar ahí. Cuando se arma esta tarima de fierro, que es muy común en los gimnasios, lo único que hicieron fue acercarse a la lona, nada más. Sí, y hay una cuestión que también, y como le decía, es una ausencia de lo que es una baranda. Es
Es decir, mínimamente, ¿no? De base, es decir, entonces, y uno ya empieza a visorar, y como te decía, que este gimnasio tenía, por ejemplo, una habilitación vencida, ¿no? Es decir, una provisoria vencida. Tenía una habilitación, exacto, provisoria, y esa habilitación tenía un plazo en el cual se encontraba vencida, y la habilitación municipal, justamente cuando uno transita la habilitación definitiva, requiere de inspecciones, ¿sí? A mí no me quepa ninguna duda, ¿sí? Y voy a ser también respetuoso con el proceso y con la investigación, porque esto va a ser materia justamente de análisis pericial, que seguramente no pasaba ningún tipo de habilitación, porque lógicamente los inspectores, al constatar, o cuando debían constatar justamente la ausencia de barandas y cómo se encontraba esa plataforma, no cabía ningún tipo de análisis en lo que respecta a la posibilidad. No voy a hacer chiste porque estaba hablando de una víctima fatal, pero no pasaba la BTV eso, no, de ninguna manera. Pero por supuesto que no, y como te digo, y peor aún, porque habiéndose constatado por parte de inspectores la falta de habilitación, había incluso una intimación al cese. Entonces, una de las cuestiones que la familia está trabajando, ¿sí? Y me hago voz de ello, es esta idea de, bueno, hay una representación del hecho, ¿sí? Y claramente una indiferencia, al menos, a ese posible resultado, ¿no? Porque si yo sé que no tengo habilitación municipal. Sí, si yo sé que no tengo habilitación, con lo que conlleva, a ver, el trámite de habilitación, y para que el ciudadano lo entienda, en lo que hace énfasis la municipalidad es en una cuestión muy simple, que es la seguridad de todos. Es decir, hoy existen normativas y reglamentaciones en lo que respecta a la habilitación para cuidarnos. A ver, simplemente ese es el objeto. Recién estuvo Sebastián Massa, tu colega, y una de las cosas que están hablando es justamente la habilitación que no tiene Guardia del Norte, que no es lo mismo, pero puede ser parecido. Por eso digo, hoy, y recordando que tengo que ser respetuoso con el proceso y no me puedo adelantar a cuestiones que aún no están en la causa, no puedo descartar falta de responsabilidad de nadie. Es decir, hoy no descartamos responsabilidad de nadie. Eso obviamente va a ser materia de análisis, y llegado su momento con las indagatorias se analizará quiénes deben de responder por este hecho. Que de mínima se tiene que hablar de una negligencia, de ahí para arriba, ¿sí? Por eso te decía que si uno de alguna manera observa que tiene un vencimiento caído, ¿sí? Con una intimación al cese, porque hubieron inspectores que intimaron al cese del funcionamiento de ese gimnasio en el mes de diciembre del año 2025, y se continuó con esa explotación. Y uno sabiendo, porque hay otra cuestión que a veces parece que uno la minimiza, que es que de ese entrepiso caían botellas, es decir, está completamente acreditado que caían botellas. Que era un lugar endeble, sí. Que aquellos que administraron tenían conocimiento de que había un riesgo, ¿sí? Y sin embargo priorizaron y ponderaron la economía, el negocio de meter más por sobre el parate, habilitar, digamos, construir algo. Exacto, hacer contenciones y seguir con la actividad, ¿sí? Entonces hubo una clara ponderación, y no me quepa ninguna duda, sobre la economía, en lo que respecta obviamente, y por sobre la seguridad de los clientes. Martiniano, hasta donde puedas, ¿hay testimoniales determinantes? Sí, por supuesto. A ver, las testimoniales son determinantes porque ha habido una multiplicidad de testigos, y sobre todo particularmente empleados, que nos han permitido construir la verdad de cómo funcionaba ese gimnasio, quiénes administraban ese gimnasio, quiénes eran los socios que estaban allí presentes, quiénes daban órdenes, ¿sí? De alguna manera, para construir lo que se denomina en el derecho la autoría, ¿sí? La responsabilidad penal. Justamente uno necesita saber, más allá de lo que hay en los papeles, ¿quién es el que manda? Exactamente, quién es el que tiene un control de lo que ahí sucede, y quién tiene dominio, y quién pudo haber evitado esto, ¿sí? Entonces, por eso que justamente la hipótesis que está trabajando la familia, y como digo, es una hipótesis, que eso puede verse corroborado o no en la prueba, es que hubo una representación, ¿sí? Y un desprecio, o al menos una indiferencia hacia ese resultado. Porque no se trata de un solo antecedente, se tratan de varios antecedentes, de varios hechos previos que de alguna manera nos dejan claro que la seguridad era lo último. Mucha gente, a vos te consta que en redes habla y opina y trata de informar o no. ¿Qué diferencia hay entre lo que vos dijiste, que todo el mundo sabe que se caían botellas? ¿Gente se ha caído? Bien, por el momento en el expediente... Más allá de Juan, ¿no? Sí, por el momento en el expediente no ha habido ningún testimonio que indique eso, aunque sí debo decirlo que está en pleno curso investigativo, ¿sí? Ajá. Y pueden haber testimonios en lo que respecta justamente a ese punto. Bien. Hoy el gimnasio está cerrado. Hoy permanece con una clausura parcial por orden de la Fiscalía a cargo de Cristian Aguilar,
y ratificado por el juzgado de garantías a cargo del doctor Mansi, y también por una orden del juzgado de faltas, ¿sí? En lo que respecta justamente a esta cuestión que te estaba adelantando, que es la falta de habilitación. ¿Cómo juega jurídicamente el hecho de la franquicia? Es decir, más allá de todo esto que siempre hablamos con los abogados de la parte solidaria y todo lo demás, ¿qué diferencia hay entre los dueños de la franquicia y los verdaderos dueños de la marca? Bien, en este hecho no hay ningún tipo de diferencia y te lo voy a explicar muy claramente por qué. Porque hay una ley, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que se aplica, porque claramente acá hay una relación de consumo. Si es un cliente que va a un gimnasio, hay un proveedor del otro lado, seguro, que adquiere en este caso un servicio a título personal, por lo tanto es una relación de consumo, y en este caso la ley lo que marca es que la marca en sí es responsable de los daños. La marca sí, nacional, digamos. Exacto, es responsable de los daños. Como te digo, yo no soy especializado en la materia, ¿sí? Pero es muy común jurídicamente que a la hora de un caso mucho más fatal empieza a decir, no, es culpa tuya, no es culpa mía, yo soy la franquicia, vos no, es normal, ¿no? Después las cuestiones internas en lo que respecta a las acciones de repetición, entre franquiciado, franquiciante, franquiciado, son cuestiones obviamente que al menos a nosotros nos exceden, pero que sí lógicamente podrían llegar a existir en caso que obviamente se inicie un proceso civil. Hoy por hoy, Martiniano, ¿cuál es la imputación? Bien. ¿Cuál es la carátula de esto? Hoy por hoy es una causa en la cual se está investigando, no hay personas indagadas, es decir, no hay personas, cuando uno habla de personas indagadas, que hayan sido citadas a prestar declaración en los términos del artículo 308, es decir, con una acusación formal hecho por el Ministerio Público Fiscal. Estamos en una etapa muy temprana, recordemos que llevamos poco más de 30 días del hecho, y lo cierto es que está en análisis todavía quiénes son los responsables. Yo, como te decía recién, hoy no puedo descartar a nadie, tampoco puedo aseverar fulano menganito de responsable, obviamente no corresponde en esta etapa, y tengo que ser muy cuidadoso con ello, pero sí lo que te puedo decir es que no me quepa ninguna duda que una multiplicidad de actores, ¿sí?, que coadyuvaron a este desenlace fatal. Como yo soy periodista y no abogado, y yo estoy más cerca de la gente, no digo que vos no lo estés, lo que la gente, y tiene que ver con lo que charlaba recién con el doctor Massa, la gente lo primero que te pregunta es, ¿puede ir alguien preso en este tipo de causas? Por supuesto que puede ir alguien preso, porque lógicamente el Código Penal sanciona con una pena privativa de la libertad. Siempre, de alguna manera, lo que se dice es que, cuando tenemos una mínima de 1, una máxima de 5, no sé, por ejemplo, si fuese un culposo, claro, se parte un término medio y se empieza, digamos, a analizar justamente la pauta de mesuración de la pena, ¿sí?, la culpabilidad de la persona. Correcto. De alguna manera, este es un hecho que, como te decía, al menos como lo estamos investigando, o al menos como tiene como hipótesis la familia, de un dolo eventual, y de mínima una culpa severamente grave, ¿sí? Entonces, que lógicamente puede llegar a caber, y de hecho nosotros como familia vamos a solicitar, ¿sí?, llevado al caso. Es decir, que esto no quede solamente en la máxima, es civil. Un mandato, exactamente, es un mandato que yo tengo por parte de la familia, que es a la mí máxima. La familia me dice, vamos hasta la última consecuencia. La máxima de la severidad de la ley, es el mandato que yo tengo. El lugar ya no va a tener más pericias, el lugar está igual protegido, o todo lo que se puede hacer ahí ya está. No, hoy pesa una clausura que los abogados de la franquicia han intentado y están intentando justamente levantar. Lo cierto es que para que labure. Exactamente. Hoy pesa una clausura que tiene como objeto justamente no es una sanción, sino... A ver, no es un tema tuyo, pero me sorprende, Martiniano, porque recién estamos hablando que esto es una negligencia donde se ha protegido el negocio sobre la salud. ¿Cuál es el argumento, más allá económico, de que alguien quiere, con semejante lío judicial, querer abrirlo? El fundamento es básicamente, o al menos lo que ellos... No es tu tema porque son ellos, ¿no? Pero lo han expuesto por escrito, es que necesitan rápidamente poder levantar la clausura penal para poder iniciar el trámite de habilitación municipal, para así poder levantar la clausura del juzgado de faltas. Tipo porque era amigo mío, ¿eh? Sí. Y porque tienen una multiplicidad de empleados que tienen que recuperar su puesto de trabajo y lógicamente tienen que seguir cobrando. Ese es el argumento, obviamente, de Proclub. No es serio. No tenés que analizarlo vos, pero... No voy a emitir juicio de valor. No, está muy bien. Porque también voy a ser respetuoso, obviamente... del letrado de ellos. Exactamente, con la posición de la defensa. Lo que sí te voy a decir, que es una apreciación propia, que hubiese sido interesante que hubiesen tenido la misma celeridad
para habilitarlo y para resguardar la medida de seguridad antes del hecho. Estarían ganando más plata y sin una persona fallecida. Por supuesto. La última, ¿qué sigue en el proceso? Es decir, a corto plazo. A corto plazo lo que sigue en el proceso es la culminación de esta pericia, que como te digo, que de alguna manera es determinante a los efectos de poder construir la verdad material de lo que ha sucedido en esta causa. Y luego de ello, lógicamente, y como bien adelantabas recién Jorge, las imputaciones, ¿sí? Los actos indagatorias, las actas indagatorias y de alguna manera luego de ello las elevaciones a juicio. Martiniano, gracias. Le voy a Gracias a agradecer a la ustedes, familia que te ha permitido venir. Gracias. El doctor Martiniano Greco, yo le dije en el arranque de la charla, yo soy amigo personal de la familia Cafasso, pero he tratado de mantenerme al margen de lo periodístico, inclusive hasta no contando cosas que puedo ya saber yo, y no para complicarlo a Martiniano, por el respeto que tengo de una familia que son amigos míos de hace 20 años, empezando por la propia víctima. Nos vamos rápidamente a la pausa y cerramos desde el Café Miglore. Bueno, Jorge, Gracias. encantado, Gracias. No. Seguimos con